Bienvenidos al canal de Dani Fernández. Este es el octavo vídeo donde analizamos la historia monetaria de Guatemala. Este vídeo analizará el gobierno del general Ubico ocurrido entre 1931 y 1944. Ubico inicia su gobierno en un momento muy complicado de la economía internacional, y es que la Gran Depresión estaba haciendo estragos en la economía de la práctica totalidad del mundo. Guatemala no fue ajeno a estos problemas y tanto las exportaciones como la actividad económica interna se resintieron muchísimo. Ubico hereda una hacienda pública relativamente ordenada, aunque el último año del anterior gobierno de Lázaro Chacón tuvo un gasto público muy por encima del ingreso público. Ubico también hereda una reforma monetaria consolidada, aunque al recién creado Quetzal le tocaría pasar su prueba de fuego particular en forma de crisis económica mundial. Si el gobierno de Guatemala hubiera presionado al Banco Central de Guatemala para conseguir crédito público barato en un momento de caída muy fuerte de la actividad económica, con muchísima seguridad el Quetzal no hubiera sobrevivido y se hubieran repetido los problemas de inflación y de devaluación monetaria que habían sufrido los guatemaltecos los 30 años anteriores. Por fortuna para la estabilidad monetaria y financiera de Guatemala, se respetaron los principios financieramente conservadores de la reforma monetaria iniciada 5 años atrás, en 1925, y el Quetzal no solo se aireó airoso de la depresión, sino que lo hizo muy reforzado. En otras palabras, las finanzas conservadoras del gobierno de Ubico permitieron que el régimen monetario y las finanzas públicas sobrevivieran a la mayor depresión de la historia del sistema capitalista. Sin embargo, no toda la herencia de Ubico fue positiva. Su gobierno heredó una deuda flotante importante en forma de salarios e intereses de deuda pública no pagados por el anterior gobierno de Lázaro Chacón. Esto obligó al gobierno de Ubico a endeudarse por 3 millones de quetzales, que era una cantidad muy considerable para la época, para pagar los mencionados salarios de funcionarios e intereses de la deuda pública. Como punto positivo, el gobierno de Ubico fue capaz de pagar todo este endeudamiento totalmente en 1940, solo 9 años después. El gobierno de Ubico pasaría a la historia como el gobierno más austero que ha tenido Guatemala. A pesar de la recesión mundial y nacional, se registraron constantes superávits fiscales entre 1931 y 1944. Es decir, a pesar de los problemas económicos y financieros, el gobierno tuvo más ingresos que gastos de forma sostenida. La política monetaria del gobierno de Ubico fue orientada a mantener siempre la convertibilidad del quetzal con el oro, lo que implicaba que la deflación que estaba viviendo el mundo sería importada a Guatemala. Cuando Estados Unidos salió del patrón oro en 1933, también lo hizo Guatemala. Y desde ese momento, el objetivo de la política monetaria fue mantener la convertibilidad 1 a 1 con el dólar norteamericano, cosa que efectivamente se consiguió. El gobierno de Ubico aguantó la presión de sectores exportadores, especialmente del sector cafetalero, que hacía constantes peticiones al gobierno para devaluar el quetzal. Todas las peticiones de devaluación fueron desestimadas por fortuna para la población guatemalteca, para el recién creado quetzal y sobre todo para la estabilidad monetaria de Guatemala. La depresión mundial impactó de forma especialmente fuerte a Guatemala entre 1931 y 1933. Solo en 1931 cierran sus puertas 5 de los 6 bancos privados de emisión que había tenido Guatemala. El gobierno intervino al sexto banco, que era el Banco de Occidente, entre 1931 y 1932. El Banco de Occidente volvería a ser intervenido años más tarde, en 1938. El Banco de Occidente consiguió sobrevivir a este periodo gracias en parte a la ayuda del Banco Central de Guatemala. El Banco de Occidente fue, por tanto, el único de los antiguos bancos privados de emisión que consiguió sobrevivir a la Gran Depresión mundial. Podemos ver lo duro del impacto de la Gran Depresión en Guatemala viendo los datos de exportaciones en la siguiente tabla. El nivel de exportaciones de 1928 no se recuperaría hasta 1945, como podemos ver. La principal causa de la caída de las exportaciones fue una caída súbita y enorme en el precio de las commodities que exportaba Guatemala. En 1933, el año más duro de la recesión, las exportaciones de Guatemala llegan a caer un 67%, y en el caso del café, la caída llegó a ser del 80%. No todo fueron buenas acciones monetarias y financieras del gobierno de Ubico. Ubico llevó a cabo políticas que se podrían denominar de represión financiera, como el establecimiento de un tipo de interés máximo del 8% en 1932. Por si fuera poco, 3 años más tarde, en 1935, se estableció un tipo de interés máximo del 4% para créditos con garantía en commodities, con el objetivo explícito esta vez sí de ayudar al sector exportador cafetalero, que como hemos visto fue gravemente golpeado por la gran recesión. Un dato de enorme trascendencia para Guatemala fue que Ubico decidió, días antes de renunciar, pagar la totalidad de la deuda externa de Guatemala.
La mayor parte de la cual, y como ya sabemos de otros vídeos, era la deuda inglesa que existía en Guatemala desde 1825. Se consiguió pagar la mayor parte de la deuda, solamente unos pocos acreedores no pudieron ser pagados por culpa de la Segunda Guerra Mundial. El pago de la deuda pública externa, la notable reducción de la deuda pública interna y la política de reducción de crédito dejaron la situación monetaria y financiera de Guatemala en una posición envidiable. Ni en el pasado de Guatemala ni en su futuro existió nunca una situación financiera y monetaria más saneada. Esto daría un enorme balón de oxígeno a los gobiernos posteriores, que pudieron incrementar notablemente la deuda pública e incluso hicieron barbaridades monetarias sin que aparecieran consecuencias graves, o al menos no aparecieron en el corto plazo. La historia de Guatemala está repleta de gobernantes que dejan hipotecadas las cuentas públicas a los siguientes en tomar el poder. Ubico curiosamente hizo todo lo contrario, dejando un país prácticamente sin deuda, cosa inédita en la historia de Guatemala y, si me apuran, en la de casi cualquier país del siglo XX. Por desgracia, los gobiernos siguientes utilizaron esta estabilidad para volver a endeudar al país de forma ya exorbitada. Y bueno, con esto llegamos al final del gobierno de Ubico. En el próximo vídeo analizaremos los gobiernos revolucionarios ocurridos entre 1945 y 1954. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.